que está con nosotros, que nos está guiando cada paso, está en cada momento de nuestras vidas. El mensaje de hoy lleva por título Una iglesia que avanza. Y le hago una pregunta: ¿forma usted parte de esa iglesia que avanza? Amén. Una iglesia que avanza. Vamos a ver un texto, vamos a iniciar con Mateo capítulo 16, versículo 18. La segunda parte de ese versículo dice: y sobre esta roca, se fue el video, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús es el que está diciendo esto y dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y esta frase es importante porque esta frase, yo no sé por qué razón se ha malentendido o hay como una impresión no precisa, digamos que no precisa con respecto a eso. Dice que la gente piensa que, o muchos, pues no todos, pero muchos piensan que cuando entienden este texto dicen que entienden que la iglesia está resistiendo, y que no importa los ataques, no importa las acechanzas, ni el mismo infierno va a poder hacerle daño a la iglesia o va a poder contrarrestar lo que la iglesia está haciendo. Pero realmente la figura de ese texto no es esa. ¿Cuándo usted ha visto que una puerta avance, que una puerta ataque, agreda? Jamás. Las puertas están ahí estáticas, de ahí no se mueven. Así que lo que este verso está indicando realmente es que la iglesia está avanzando. Jesús personalmente se ha prometido que va a edificar su iglesia, y en la edificación de esa iglesia, la iglesia va a experimentar un auge, una fuerza, un crecimiento, que es la iglesia la que va avanzando. Es la iglesia la que va conquistando territorios. Y va a llegar hasta las mismas puertas del infierno, quienes no van a poder prevalecer contra el avance de la iglesia. Eso es lo que ese texto está indicando. No es una actitud como de aguante pasiva, no, es todo lo contrario. Es un texto que indica claramente que es la iglesia la que está avanzando y que ese avance no podrá ser detenido jamás. Y la historia lo ha probado. Vamos a hablar bastante de eso hoy. ¿Cómo ha sido el avance de la iglesia a lo largo de la historia? Pero antes, permítame aclarar algo. Y ciertamente el avance de la iglesia es tal que personas que literalmente estaban yéndose al infierno son rescatadas. Y a veces son rescatadas hasta en el último segundo. Porque eso es lo que hace la iglesia. Pero déjenme poner algunos puntos o algunas bases que son las siguientes. No podemos dejar de... Erika siempre se queja de esto. Y yo creo que me pasó Ahí está. Antes vamos a poner unas bases muy importantes. En primer lugar, vamos a ver el texto completo. En Mateo, se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 18. Dice así: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La escena era que Jesucristo le estaba preguntando a sus discípulos quiénes decían la gente que soy yo. Y pues todo el mundo decía: bueno, tú eres Juan el Bautista, que tú eres un profeta. Y la pregunta importante era: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y fue Pedro el que responde esto. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hago una aclaración con respecto a esta declaración. Esta declaración es importante. Al indicar que Jesús es el Hijo de Dios, automáticamente le atribuye a Cristo la naturaleza divina.
Todos sabemos que todo hijo tiene hablando en términos humanos, de carne y sangre, todo hijo comparte el ADN de su mamá y de su papá. Eso es ciencia básica. Cuando tú declaras que Jesús es el Hijo de Dios, al decir el unigénito, único hijo engendrado, es lo que significa unigénito, quieres decir automáticamente que Jesús comparte su naturaleza de Dios. Es decir, Jesús, al igual que Dios, tiene la misma esencia. Y al igual que el Espíritu Santo. Eso significa que si Dios existe desde siempre, que es un aspecto de la eternidad, Jesús también existe desde siempre, al igual que el Espíritu Santo. Por nosotros, Dios nos ha compartido su eternidad a nosotros. Tenemos vida eterna. Vamos a vivir para siempre con Dios. Pero no tenemos esa eternidad desde el punto de vista de que hemos vivido desde siempre. Nuestra historia comienza desde el momento en que somos concebidos. ¿Están conmigo hasta aquí? Pero no es así con Cristo. Cristo es desde siempre, al igual que Dios. Eso es lo que significa hijo de Dios. Comparte su esencia, comparte su naturaleza. Dios es todopoderoso, Jesús es todopoderoso. Jesús dijo en una ocasión, yo puedo poner mi vida y volverla a tomar, porque tengo poder para ponerle, para volver a tomar. Eso es todopoderoso. ¿Quién puede decir, yo me puedo morir mañana si quiero y después puedo volver de los muertos? Todopoderoso es Jesús, al igual que el Padre. El Padre dice que de Dios se sabe en su naturaleza omnipresente, que está presente en todos lados al mismo tiempo. Y Jesús le dice a sus discípulos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Y puedo seguir ahondando en este tema, pero no es el punto principal. El punto principal es que al Pedro declarar que Jesús es el Hijo de Dios, está automáticamente atribuyendo la naturaleza divina a Cristo. Por eso esa expresión les chocaba muchísimo a los fariseos. Porque cuando decían, yo soy el Hijo de Dios, ellos decían, pero ¿cómo un hombre normal se hace igual a Dios? Esa frase la encontrarán en repetidas ocasiones cuando los fariseos dicen, pero ¿cómo tú puedes decir semejante barbaridad? Eres un blasfemo. Porque él decía de sí mismo que era el Hijo de Dios. Entonces Pedro hace esta declaración y Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esta revelación viene directo de Dios, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, este es el contexto de ese versículo. Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra en griego es Petros. La traducción literal es piedra. Tú eres piedra. Y Jesús no dice piedra después, dice, y sobre esta roca, usa otra palabra que en griego es Petra. Roca y piedra tienen una diferencia, por lo menos en el griego, que piedra es pequeña, pero cuando hablas de roca, en cuanto a Petra, se refiere a toda una edificación, es el fundamento. Esa misma palabra en griego, por ejemplo, aparece cuando Jesús dice, da la parábola de el que oye mis palabras y no las obedece, le compararé como un hombre que construyó sobre la arena. Cuando vinieron las tribulaciones, cayó y fue grande su ruina. Pero aquel que oye mis palabras y las obedece, será como el hombre que edificó su casa sobre Petra. No es sobre una piedrecita, es sobre una roca que forma parte de una estructura muy sólida. De hecho, ese es el término que se utiliza en arquitectura, en la ingeniería civil sobre todo, porque cuando tú vas a construir una casa o un edificio, entre más alto hagas un edificio, más tienes que cavar hasta encontrar y poner un fundamento extremadamente sólido, fuerte, que es roca pura, que sostiene la edificación. Entonces, esta ilustración, esto que le está diciendo Jesús a Pedro, le está diciendo claramente sobre esta roca, no sobre esta piedra.
Jesús está diciendo sobre la roca. ¿Cuál es la roca entonces? Porque sobre esa roca es que Jesús iba a edificar la iglesia. La roca es exactamente Cristo. Y la declaración de Pedro tiene absolutamente todo que ver con esta afirmación, porque ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Que Jesús es el Cristo, es decir, el Salvador, y que Jesús es el Hijo de Dios, quien por naturaleza posee la misma esencia de Dios. Esta revelación, esta gran verdad que apunta 100% a Jesús, lo hace a Él el que edifica la iglesia y lo hace a Él el fundamento, la roca firme que sostiene la iglesia. Y sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno podrán contener el avance de la iglesia. Parafraseando. Entonces, claro, aquí hay un tema de controversia con otras tendencias cristianas que quieren hacer ver de Pedro que es la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Entonces, como la Biblia no es de interpretación privada, la Biblia misma a lo largo y ancho de toda la palabra vamos a poner algunos textos que muestran que desde el Antiguo Testamento siempre se ha apuntado a Jesús como la roca. Observen Deuteronomio 32:2. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Salmo 62:2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Salmos 31:3. Tú eres mi roca y mi castillo. Pero observen que cuando uno habla de salmos, uno pudiera pensar, bueno, pero ¿no estará hablando del mismo Dios, Padre? Bueno, miren que el Salmos 118, versículo 2, habla también de la roca, lo cual es el texto que se repite en Mateo 21:42 y en Lucas 20:17, dando la interpretación de este salmo. Porque este salmo lo que dice, la piedra que los constructores rechazaron. Cuando se habla de piedra o roca que los constructores rechazaron, no es una piedra cualquiera. Se habla nuevamente de un fundamento de construcción. La piedra, la roca que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Nuevamente el término de ingeniería que se utiliza, la piedra angular o la cabeza del ángulo, son expresiones que en ingeniería se utilizan para indicar que esa es el fundamento sobre el cual se edifica cualquier construcción y que puede ser capaz de sostener esa edificación. En Efesios capítulo 2, 20 al 21, también se habla, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, díganlo conmigo, ¿quién es el fundamento? ¿Quién es la roca? ¿Quién sostiene la iglesia? Jesucristo. En ese mismo texto, para profundizar, porque el mismo Pedro también en su carta hace referencia a esto, pero el mismo texto de Mateo que está ahí 21, Jesús dice desde el versículo 41, le respondieron, destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros ladrones que le entreguen el fruto a su tiempo, a otros labradores, perdón, que le entreguen su fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leyeron las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Esto lo ha hecho el Señor y a nuestros ojos es una maravilla. Por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar.
El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus palabras, entendieron que hablaban de ellos. Entonces, por eso ellos nunca gustaron de Jesús. No les caía bien Jesús, porque dice, ustedes me están rechazando. La palabra de Dios está profetizando de este rechazo. Porque el que soporta, el soporte, la roca que sostiene, la roca inconmovible de los siglos, ustedes la desecharon. Y es el fundamento principal. Miren, en Hechos 4, 8 al 12 está más que claro. Entonces Pedro, el mismo Pedro, sabía y entendía que Cristo era la roca. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo, porque habían sanado a un hombre, y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Ahora bien, habiendo establecido el fundamento, los apóstoles habiendo edificado sobre ese fundamento, porque se habla de que el fundamento, la piedra principal es Cristo, los apóstoles construyeron sobre ese fundamento y la iglesia quedó edificada. No obstante, hace un tiempo atrás conversábamos de que ¿qué es la iglesia del Señor? Y hablábamos en ese entonces de que suele haber una confusión muy usual de que la gente piensa que cuando uno habla de la iglesia de Cristo o la verdadera iglesia, suele asociarlo a una tendencia cristiana o a una denominación religiosa o a una institución religiosa. Y suele pensar, bueno, la verdadera iglesia del Señor va a ser, y muchos así lo enseñan, es la católica. O puedes decir, no, la verdadera iglesia del Señor es la evangélica, o es la protestante, o es la bautista, o es la anglicana, etc. Y ninguna de estas es la iglesia del Señor. Cuando Jesús fundó su iglesia, no estaba pensando en estructuras religiosas. La iglesia a la cual Jesús funda y sobre la cual edifica son personas. Es usted y soy yo. Y a donde usted y yo estamos, esa es la iglesia. La iglesia no es este edificio, porque nos podemos mudar a otro edificio. A donde vayamos nosotros, esa es la iglesia. Entonces la iglesia son personas. La Biblia lo llama de otra manera el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos cada uno de nosotros. Esa es la iglesia y eso es lo que Cristo está edificando. ¿Qué pasa con las instituciones religiosas o las organizaciones religiosas? Que las organizaciones religiosas, cuando su estructura radica en la autoridad del hombre, está lista para la foto. Siempre que un ser humano esté al frente de algo, está listo para la foto. ¿Habrán seres humanos admirables? Por supuesto que sí. La Biblia misma dice que hay hombres de los cuales este mundo no era digno de ellos. Claro que sí. Pero la iglesia no está en manos de hombres. Por eso Jesús no solo es el fundamento de la iglesia,
sino que también es la cabeza de la iglesia. Jesús es la máxima autoridad de la iglesia. Y cuando un hombre, un ser humano de carne y hueso, se le sube a la cabeza sus complejos de dictador, se le sube el liderazgo de la autoridad a la cabeza, que lo ven en los gobiernos, no voy a decir cuál, pero lo ven en muchos gobiernos, por todos lados. Gente que una vez que está en el poder, usted no ha conocido a gente que a lo mejor eran compañeros suyos de escuela, de universidad, y el día en que por alguna razón tuvieron éxito y plata o posiciones y puestos de autoridad, a usted lo miran por debajo del hombro. ¿No les ha pasado? Ha pasado gente que una vez que tienen plata o una vez que tienen poder, no es que el poder o la plata los corrompió, es que sencillamente sacó a la luz lo que siempre estuvo allí. Eso es lo que ocurre. Saca a la luz lo que está allí. Y ahí, por esa razón, el Señor siempre está llamándonos a nosotros a una continua autorrevisión. Porque hay profundidades en nuestros corazones que inclusive nosotros mismos ignoramos de nosotros mismos, pero que el Señor sabe. Hay cosas que están torcidas en lo más profundo de nuestro ser y tú lo ignoras y yo lo ignoro, pero Dios no lo ignora. David estaba consciente de esto. En un salmo dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y prueba si hay camino de perversión y guíame en el camino eterno. Entonces, en estas dimensiones, en estas profundidades de nuestros corazones, Dios quiere trabajar y quiere edificar su iglesia, porque son esenciales para el crecimiento de la iglesia. Y que no ocurra lo que pasa con las instituciones religiosas, con las organizaciones religiosas, con las denominaciones, incluso las cristianas, porque muchas de ellas están verdaderamente podridas. Fíjense, por ejemplo, estamos en el 2023, hace poquito más de 2 años atrás, presten atención que voy a decir algo muy delicado. Hace poquito más de 2 años atrás, en Bogotá, Colombia, se hizo una convención multitudinaria, grandísima, que era de todos los lobbies gays de toda Hispanoamérica. Y se reúnen en Bogotá, Colombia, alineados con todo lo que está pasando en cuanto a la ideología de género, de lo cual las Naciones Unidas y un montón de cosas forman parte de todo este rollo, las redes sociales, etc. Y ellos allá estaban en su agenda concluyendo cómo iba el avance de su agenda. Y llegaron a 3 conclusiones muy interesantes. Una de ellas fue que la agenda globalista estaba detenida en América Latina, porque ha tenido mucho éxito en Europa y en otras partes del mundo. Pero en América Latina dice que estaba detenida. Claro, habían excepciones. En México se había logrado que se aprobaran matrimonios homosexuales, en Argentina que se aprobara el aborto, que es parte de toda esta agenda globalista. Pero ellos decían, no obstante, a estas alturas ya deberíamos haber ganado prácticamente todo el terreno. ¿Qué está pasando en América Latina? Entonces, en eso ellos estaban debatiendo y estaban presentando números, estaban presentando casos y situaciones, y esa es una de las primeras conclusiones. Ok, en América Latina estamos frenados. ¿Qué está pasando? Y la conclusión, la segunda conclusión que llegan es que la culpa es de la iglesia evangélica. Y es interesante lo que ellos concluyen porque dicen,
nosotros cuando veíamos pues X o Y religión, nosotros sabemos qué tecla apretar. Y al ver que Latinoamérica responde bastante a la religión cristiana, cuando vemos, pues los números indican que la gran mayoría son católicos. Así que bueno, si es con católicos, tenemos que hablar con la autoridad máxima del catolicismo y pactar con él. Y el tema es que ellos llegaron a acuerdos. El tema no era si la cabeza del catolicismo iba a pactar. El tema era por cuánto iba a ser el pacto. O sea, que estaban convencidos en su agenda que eso iba a funcionar y no funcionó porque resulta que se encuentran con unos condenados evangélicos que le hacen la vida imposible y que han detenido y han frenado leyes en muchos de nuestros países, Panamá uno de ellos. Y dice, el problema con los evangélicos es que no tenemos la menor idea de a quién tocarle la puerta. No hay una persona a la cual todos los evangélicos respondan y digan, por aquí vamos. Entonces ellos dicen, esto es un problema bien serio, porque podemos pactar con este gobierno, hemos conseguido este otro gobierno, sobornamos aquí, pactamos con ellos, pero ¿con quién tú pactas con la iglesia evangélica? El tema con la iglesia de Cristo es que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y llegaron a una tercera conclusión. ¿Qué hacemos frente a esta agenda? Ellos dicen, bueno, lo único que podemos hacer es infiltrarlos y destruirlos. Y esto está bien agendado, ¿eh? Hay planes concretos y específicos para que nosotros seamos infiltrados. Y de hecho, el mismo Cristo dijo, déjame crecer la cizaña juntamente con el trigo. No te preocupes, que ellos crezcan juntos. Después nos encargamos. Y me entero hace poco que, y estas cosas, nosotros realmente, si ustedes, los que vienen a esta iglesia por años, saben que no nos dedicamos a hablar de esto. Pero aquí se hace urgente tocar estos puntos, ya van a ver por qué. Pero nos enteramos hace poco que el Papa Francisco acaba de decir que la Iglesia Católica puede bendecir ahora los matrimonios entre homosexuales. Y tan solo el 31 de octubre acaban de decir que los transgéneros pueden ser bautizados dentro del catolicismo. Entonces, cuando ese es el tema, cuando tu fe se pone sobre una organización o sobre una institución o sobre hombres. Miren, en CCI nosotros necesitamos rendirnos cuenta constantemente y supervisarnos constantemente. Porque nuevamente, si usted pone su fe en CCI, está mal ubicada su fe. Su fe tiene que estar en Cristo. Porque aquí habíamos hombres de carne y hueso que en cualquier momento podemos tropezar. En cualquier momento podemos desviarnos. Dios nos libre. Porque al que más se le da, más se le demandará. Pero usted no puede depositar su fe ni en organizaciones, ni en estructuras, ni en hombres. Su fe está en Cristo y Cristo es el centro, es el fundamento de la iglesia y es la cabeza de la iglesia. Y Dios nos libre de desviarnos de eso. Y mientras Cristo sea su cabeza, su autoridad, mientras usted esté escondido en Cristo, usted pertenece a la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. No es si usted forma parte de o la iglesia evangélica o la denominación de su preferencia. Eso no tiene absolutamente nada que ver, porque podrá ser muy evangélico e irse al infierno. Podrá ser muy católico e irse al infierno. Usted tiene que estar en Cristo. ¿Cuántos pertenecen a Cristo aquí en esta mañana? ¿Están conmigo en lo que estoy diciendo hasta aquí? ¿Cierto?
Es Cristo, el norte es Cristo. Y nuestra responsabilidad siempre ha sido que miremos a Cristo, miremos a Cristo. Ese ha sido el mensaje central y esperemos que en esta iglesia así siga siendo. Es más, le digo algo, Pastor Hugo no me dejará mentir. En ocasiones, por ilustrar un punto como predicadores, solemos tomar ejemplos de nuestras propias vidas. Y Erika, la pastora Erika, nos llama y dice, hey, usted no predica de usted predica de Cristo. ¿Me explico? Es importante estar claro. Uno puede recurrir a ciertos ejemplos y ciertas situaciones, pero jamás uno, y para ilustrar algo específico, pero hay que cuidarse de no hacer de alguien el centro del mensaje. El centro del mensaje debe ser Cristo siempre. Entonces, con este tema, vamos a la segunda parte de este mensaje, que es el avance de la iglesia y la edificación de la iglesia, y entender realmente nuestro rol en el avance de la iglesia, siempre y cuando, habiendo entendido que la iglesia es usted y yo si estamos en Cristo. Personas, no instituciones religiosas. Entonces, fíjense lo que dice Mateo capítulo 13, versículo del 31 al 33. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. De hecho, el árbol de mostaza, inclusive sus raíces, son de esas que rompen el piso. Es súper imponente, pero es de las más pequeñas semillas que existen. Dice, así es el reino de los cielos. Una ilustración semejante se encuentra en el versículo 33. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Esa ilustración es tan tremenda y tan espectacular porque de alguna forma u otra los delirios de grandeza que pueden saltar en nuestro corazón de cuando en cuando y de vez en vez nos llega a pensar en grande siempre. En grande. De hecho, secularmente podrás escuchar siempre la frase, sueña, el cielo es el límite. Tú puedes alcanzar a través de esfuerzo, dedicación. Pero Jesús pone otro sentir a esto y dice, en lo pequeño. Y son nuestras pequeñas batallas las que nos hacen tener grandes victorias. A veces uno dice, yo voy a ayunar 40 días y 40 noches. Y de ahí hay que sacarlo después con ambulancia y con oxígeno. Y yo voy a hacer, y pastores o organizaciones, vamos a hacer una iglesia grande y vamos a conquistar el mundo y todo a lo grande, y todo a lo grande. Pero nos olvidamos de que los principios del reino son distintos. Por ejemplo, Jesús dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Cada día es una batalla que debemos librar y debemos buscar ser fieles al Señor en lo pequeño. Hay usted un ejemplo de esto, una madre, las madres que ahí están vez tras vez con sus hijos y no se rinden y una y otra vez y se enferman y los cuidan y se enferman ellas y aún estando ellas enfermas van y lo cuidan, lo cubren, buscan aquí, tocan allá y abren puertas y mueven cielo, tierra y mar con tal de sacar adelante a sus hijos.
Entonces se requiere trabajo diario y constante, al día, día al día. Y muchas veces no es un trabajo, a veces hasta ingrato. ¿Quién le da las gracias? ¿Quién les da los reconocimientos de todo el esfuerzo diario y de todo el sacrificio de incluso sueños, proyectos, porque tienes que estar en el día a día para levantar a tus hijos? Quiero decirles, no se preocupen por el reconocimiento. Dios ve eso. Y Dios recompensa eso. Llegará el día en que con lágrimas agradecerás tus propios esfuerzos. Pero no solo eso, nosotros vemos también en el día a día la constancia. Miren, los buenos hábitos son difíciles de construir. Temas básicos como el hacer ejercicios. Hacer ejercicio. Y uno a veces, está un viejo barrigón que quiere tener un cuerpo escultural en una semana. Y lo ven y se mete al gimnasio y agarra y se destrampa la vida. Pregunto, ¿funciona así o no funciona así? Y yo voy a correr en una maratón, y yo voy a correr 400 kilómetros, y yo voy a hacer y voy a deshacer porque me lo propongo, porque no funciona así. Funciona con los pequeños detalles, con pequeñas decisiones, y mantener esas pequeñas decisiones a lo largo del tiempo. Comienzas poquito a poquito. Una pesa a tu nivel. Condiciones, una caminada, una corrida, ejercicios a tu nivel. Y vas poco a poco, poco a poco. ¿Qué va a hacer que consigas una mejor salud? Porque el cuerpo no es cualquier cosa. El cuerpo, nosotros, de acuerdo a la Biblia, es el templo del Espíritu Santo. Ya Dios no habita en templos construidos por hombres. Dios habita adentro de ti. Entonces, tienes que cuidar tu cuerpo por responsabilidad al Espíritu Santo. Tienes que cuidar tu cuerpo en todo el sentido. Tienes que comer saludable, tienes que dormir, pero tienes que descansar. Claro que sí. No es todo trabajo y trabajo y trabajo. Tienes que agendar descanso. Tienes que ponerlo en tu agenda si eres de esos que vive trasnochándose todas las noches. Eso, disciplina, cortas decisiones. Debes tomar un tiempo para ti. Debes hacer ejercicios, mantenerte en condiciones, porque es el templo del Espíritu Santo. Y hay que cuidarlo. Los ejercicios que también, por supuesto, diariamente, el trato con los demás, por ejemplo. ¿Cómo está tu trato a los demás? ¿Eres de esas personas que se pelea con todo el mundo? Y que vive regañando y gritando a diestra y a siniestra y mandando a rodar a todo el mundo. ¿Qué dicen las demás personas de ti alrededor tuyo? ¿Cómo te ven? Son buenas preguntas. Si eres de esas personas que tienen mecha corta, puedes también tomar decisiones pequeñas, cortas, hasta crear hábitos. Por ejemplo, simplemente aprende a responder con amabilidad. Y cambias el chip hasta que te conviertas en una persona amable. Puede tomarte un tiempo, pero son las decisiones cortas, consistentes y constantes. ¿Y qué hay del tiempo con el Señor? Porque podemos muchas veces tener un momento espectacular de alabanza y de adoración,
O podemos ser impactados por un mensaje, por una palabra y decir ese día no, de ahora en adelante voy a orar 4 horas diarias y 3 más leyendo la Biblia. ¿Y cuántos no han caído en ese error? ¿Cuántos no hemos caído en ese error? De decir, ¿sabes qué? No, pero no funciona así. El grano de mostaza. ¿Saben cómo funciona? Todos los días a la misma hora. Todos los días a la misma hora. Todos los días a la misma hora. Consistentemente. Llueva, truene, relampaguee, te enfermes, etc. Dios no es negociable. Si es nuestro Señor, es nuestra prioridad. Lo es. Está por encima de cualquier otra cosa. ¿Y saben qué? Si no tienes el hábito, no construyas un ideal y un árbol gigantesco. No. Comienza con 5 minutos diarios. 5 minutos. Vamos, por favor. Usas más tiempo en las redes. Puedes comenzar con 5 minutos diarios. Nadie me puede decir que no tiene tiempo para eso. Y ya, que esa sea tu meta. Que esa sea tu meta. Cuando logres constancia y que sea un hábito, puedes subirla a 10 minutos. Y va subiendo, pero es como un grano de mostaza. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. Y esto es esencial porque nuestras propias vidas, ¿qué ocurre? Al final, el avance de la iglesia consiste ¿en qué? Consiste en que personas que no conocen al Señor le conozcan. ¿Cierto o falso? Ese es el avance de la iglesia. Pero si más personas conocen a Cristo, la iglesia ha crecido. ¿Cierto o falso? Entonces es que otros conozcan a Cristo. Pero ¿cómo los van a conocer ellos? ¿Quién les va a hablar? Nosotros. Pero si nosotros no estamos verdaderamente conectados con el Señor, podemos caer en la trampa de incluso pasar años viniendo a la iglesia, teniendo bonitas experiencias de alabanza y adoración, siendo impactados por algunos mensajes que marcan nuestras vidas, pero no estamos conectados con Dios. No existe una conexión. Existe una religiosidad, existen ciertas costumbres religiosas, pero no hay una conexión. Y entonces a la hora de la hora sentimos el peso de que hay que compartir del Señor a otros. Pero uno solamente puede dar lo que tiene. Y si tú lo que tienes es religiosidad, eso es lo que vas a transmitir. Y eso es lo que te vas a reproducir. No vas a reproducir a Cristo en las otras personas. Entonces necesitamos nosotros comenzar por ahí y arrancar por ahí y generar constancia, hábitos. 5 minutos todos los días a la misma hora. En lo pequeño. Y el Señor lo promete, el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Comienza con pequeñas decisiones. El Salvador del mundo, el hombre más popular y famoso de toda la historia de la humanidad, el hombre que partió la historia en dos, se habla antes de él y después de él. Es nuestra referencia para marcar todas las fechas. Cada vez que decimos la fecha, estamos refiriéndonos a Él. Año 2023, después de Cristo. El hombre que más ha sido citado. Alrededor del mundo se predica de Él todas las semanas y se ha hecho por 2000 años. Sus palabras son las más citadas a lo largo de toda la historia, por encima de cualquier experto, por encima de cualquier profesional. Tiene un nombre que es sobre todo nombre,
bajo el cual toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y cómo comenzó? En un pesebre. Una simple piedra y una onda, algo insignificante y pequeño, derrumbó a Goliat, un gigante temido que tenía atemorizado a todo un pueblo. Los ejemplos son indefinidos, pero son las pequeñas decisiones. Examinémonos delante de Dios. Señor, examina mi corazón, saca a la luz todo lo que hay ahí. Esfuérzate, como dice Hebreos 12:14, esfuércense por vivir en paz con todos y procurar llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Te esfuerzas en llevarte bien, en estar en paz con los demás? ¿Has perdonado a todos los que te han ofendido? ¿Has pedido perdón a quienes has ofendido? Son las pequeñas decisiones, los granos de mostaza. En Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, el Señor registra, por medio del Espíritu Santo, usando al apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús, nos dice uno de los recursos para esto. Porque mucha gente anhela constancia. Y dice, sí, pero ok, yo comienzo pero no termino. Y yo voy y me impulso y voy bien por 3 días y después la misma cosa. Bueno, el Señor se las puede arreglar. Y dice Santiago, capítulo 1, versículo 2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Qué significa este texto? Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Qué es eso? ¿Cómo se pone la prueba? La fe se pone a prueba en cada circunstancia, cada problema, cada crisis, cada tragedia, porque nos sentimos tentados, por un lado, a sentirnos abandonados por Dios. ¿Cierto o falso? Nos sentimos tentados a desesperarnos, a llenarnos de angustia, de aflicción, sentimientos de abandono, pesimismo. Y lo que Dios está diciendo es, alégrate porque Dios te está dando una oportunidad para que tu fe se mantenga en Él. Y que tú, viene un problema, no, Dios está conmigo. Dios está conmigo. No sé cómo voy a salir de esta, pero el Señor abrirá puertas. El Señor está conmigo. Y eso genera constancia. Porque si somos víctimas de todas las circunstancias malas, andaremos de aquí y allá. Y nuestra vida espiritual será endeble. Pero si cada circunstancia vemos que es una oportunidad para que nuestra fe crezca y nos afiancemos en el Señor producirá constancia en nosotros. Y es lo que necesitamos en cada decisión, constancia. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Qué palabra más tremenda. Añadiendo al tema del avance de la iglesia, quiero trazar unas cuantas estadísticas. Todo comenzó con 120 hombres, ¿se recuerdan? 120. Jesús murió, resucitó, quedaron 120 esperando a la llegada del Espíritu Santo. Todo comenzó con 120. Para finales del primer siglo, se estima que ya habían 25,000 creyentes. De 120 a 25,000 es mucho. Mucho más del 100%. Para los que quieren el número, muchísimo más del 100%, como el 1000% de crecimiento. No obstante, entre el primer siglo
a finales del primer siglo, para el año 100, al año 310 aproximadamente, con el surgimiento de Constantino, la iglesia se estima, son números de los expertos, de números redondos, que creció de 25.000 a 20 millones. Y no es que el mundo en ese entonces eran los 8.000 millones que tenemos hoy en día. Un crecimiento espectacular en 2 siglos. A un número redondo es mayor porque estos crecimientos suelen ser exponenciales, pero trazando una línea recta en donde pues perjudica un poco, exagera al inicio, pero te vas al final, la recta, se hace como un crecimiento de un 400% por año. Algo similar ocurrió hace poco. Para el año 1950, que sube un dictador en China, la China contaba con aproximadamente 2 millones de creyentes. Este hombre se encargó de asesinar a las autoridades principales de todas las iglesias cristianas en China. Y incluso a varios de segunda fila. Y bajo amenaza a todos ellos de muerte o tortura en caso de... La iglesia tuvo que dispersarse. Y es una característica muy similar a lo que ocurrió entre el año 100 y 310. La iglesia fue perseguida en varias etapas en esos periodos. Y la iglesia entre el año 100 y 310 no se reunían en templos. Habían excepciones, pero se reunían en casas. Ustedes ven incluso a Pablo diciendo la iglesia que está en la casa de fulanita de tal. Se reunían en catacumbas porque estaban bajo persecución muy fuerte. Y lo mismo ocurrió en China en estos años. Bajo persecución, la iglesia, cuando para 1980 termina el reinado de este dictador, se pensaba que se iba a encontrar una iglesia cristiana diezmada y débil. Para sorpresa de todos, la iglesia habría crecido de 2 millones a 60 millones. ¿Cuáles son las características que hace que una iglesia crezca? Detalles del entorno de la iglesia primitiva. Se trataba de una religión ilegal. Como mucho estaban tolerados y en el peor de los casos severamente perseguidos. No disponían de edificaciones como iglesias, tal como la conocemos ahora. Eran casas pequeñas. Ni siquiera disponían de las escrituras como tal y la conocemos ahora. De hecho, se estaba formando el canon. Carecían de una institución y del tipo de liderazgo profesional al que nosotros normalmente nos asociamos. Muchos pastores tienen como requisito haber terminado ciertos tipos de estudios bíblicos, tener un título, tener teología, etcétera, etcétera. Ellos no contaban con nada de eso. No disponían ni de servicios evangelísticos especiales, ni de grupos de jóvenes, ni de bandas de alabanzas, ni seminarios, ni comentarios bíblicos. De hecho, en muchas ocasiones para unirse a la iglesia te la ponían bastante difícil. Había un periodo de iniciación en la que tenías que demostrar que de verdad, tú ibas a morir al mundo para entregarte a Cristo. Ahora, quiero que me sigan de cerca en esto. Voy a hacer una pregunta. Voy a salir un poco de las reglas de la homilética y me gustaría saber lo siguiente. ¿Cuántos de aquí presentes, levanten su mano, si vinieron a la iglesia, se convirtieron a Cristo por escuchar un sermón? Lo escucharon en la radio, en YouTube y el sermón los tocó y se convirtieron. Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuántos se convirtieron en alguna cruzada evangelística? Levanten su mano. De esas multitudinarias que hacen en estadios. Ya en Panamá como que no se hace mucho eso. Pasó de moda. Ni uno. Ok. ¿Cuántos se convirtieron por el ministerio de un pastor? Escuchando a un pastor predicar en alguna iglesia.
¿Ok? 2 más. ¿Cuántos se convirtieron leyendo un libro cristiano? ¿Cuántos se convirtieron por la radio? Escuchando radio. ¿Cuántos vinieron a Cristo porque le habló un amigo o un familiar? Levanten la mano. La gran mayoría. ¿Ok? Fíjense qué interesante. El gráfico esto es un gráfico de hace 15 años atrás. Y los números no han cambiado. Y yo donde he hecho esta prueba, resultan los mismos números. La gran mayoría de la gente viene a Cristo porque le habló un amigo o un familiar. La influencia de un familiar o la influencia de un amigo es lo más tangible para el crecimiento del reino de Dios. Jesús en su instrucción, cuando Él se iba, dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, la reproducción del reino de los cielos va de acuerdo a la Biblia, no ha cambiado, radica en que nosotros actuemos y hablemos a los demás. No es el pastor el que va a convertir a nadie. No es todas estas cosas que hemos mencionado, que muchas veces son buenas ideas. No es que estamos descartando lo otro, porque bueno, pues ahí tienen algo de crecimiento, televisión cristiana, películas cristianas, pero siguen siendo el recurso principal del Señor las personas. Así que nosotros necesitamos una vida conectada con Dios de manera consistente para ser efectivos. Y hay gente, yo sé, hay gente difícil, hay familiares que toman tiempo, yo lo sé muy bien, pero nuevamente es la constancia. Es como la gota que cae en la piedra hasta que la rompe. Manténlo en oración, pero no deje de tocar esa puerta. Pueden pasar años, pero sigue allí. Y verás los frutos y cosecharemos muchos árboles de mostaza. Termino con esto. Evangelización fluida. ¿Cómo hacemos una evangelización fluida? En primer lugar, si la sientes forzada, si el que tú le hables a otro te incomoda a ti, te hace sentir pena, o te sientes que no sabes cómo hacerlo, o sientes que no tienes los recursos, los estudios bíblicos, que no sabes mucha Biblia, lo primero que debes examinar es si tú verdaderamente estás conectado con Cristo o solo tienes una religión. Es como cuando tú ves una película. Si tú ves una película que te encantó y te fascinó, tú la vas a transpirar por los poros y tú vas a decir: tienes que ver esta película porque mira que fluye. No es forzado. Tú no vas a agarrar a alguien y lo vas a convencer de que vea una película que tú no viste o que no te gustó. ¿Me explico? Es lo mismo. Cuando tú te conectas con Cristo, respiras Cristo, produces Cristo y multiplicas Cristo. Y es lo primero que hay que entender, si realmente yo estoy, porque ese enamoramiento, esa conexión hace que fluya, eso fluye. Entonces es lo primero que hay que verificar. Y no necesitas grandes conocimientos teológicos. Ahora, sí se puede poner apretado porque en ocasiones uno puede testificar de Cristo a otros y otros te comienzan a preguntar teológicamente. Otros de otras religiones o de otras tendencias religiosas te pueden poner trabas y tratar de desacreditarte. No obstante, ¿qué hacemos al respecto? Basta con tu experiencia personal.
Mira lo que pasó en Juan capítulo 9, versículo 24. Jesús sanó un ciego de nacimiento. Y eso fue un milagro que hizo un escándalo, pero porque todo el mundo conocía al ciego. Y los fariseos y los líderes religiosos llamaron a los padres del ciego, volvieron a interrogar al ciego para aquí, para allá y todo. Y al final todo se resume en este versículo. Dice, ellos los fariseos preguntaron al ciego, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. ¿Cómo él te pudo haber sanado? ¿Cómo él viene de Dios? ¿Y qué dice el ciego? Mira, yo no sé si ese man es un pecador o no. Yo lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Destruyó cualquier argumento teológico profundo. Se derriban las barreras. Tú lo único que tienes que hacer es decirle al otro lo que Dios hizo contigo. Ya. En tus pequeñas decisiones podrás aprender más Biblia, podrás estudiarla todo a lo largo del tiempo. Fantástico. Y esos son buenas herramientas, buenos recursos. Pero con tu testimonio basta, Dios hace el resto. Porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Yo no, que sí, que no, que los pastores, que es en la iglesia evangélica, no metas en eso. Mira, yo era un borracho empedernido y ahora Cristo me sacó de eso y ya ni me gusta. Y te invito que tú, que estás bien borrachín también, pruebas a Cristo para que tú veas lo que Él puede hacer en tu vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo, mis queridos hermanos? Cristo, el centro de nuestras vidas, nuestro fundamento, ponernos a cuentas con Él diariamente, constancias, decisiones constantes y transmitir a los demás, porque esta iglesia, este movimiento no lo detiene nadie, ni las puertas del infierno. Amén y amén. Pónganse de pie, oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Venimos aquí, Señor, ante ti para rendirte nuestras vidas, presentarte, Señor, nuestro corazón, examínalo, lo abrimos ante ti. Nos arrepentimos de toda maldad de nuestra inconstancia, Señor, y de ahora en adelante nos esforzaremos y seremos constantes en ti. Vendremos a ti y tú harás el milagro en nuestras vidas. Amén y amén. Amén, amén.